y quienes están también en este momento ingresando a nuestra invitación por videollamada a través de Meet. Estamos hoy iniciando esta semana y tenemos una actividad que es un reto que queremos nosotros transmitirle a cada uno de ustedes. Y es el hecho de saber que tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios inteligente que está dispuesto a hablar con nosotros. Pienso que con esta propuesta nosotros estamos rompiendo muchos años, miles de años de tradición donde estábamos interactuando solos. Era un monólogo. Nosotros hablábamos y no sabíamos si Dios nos respondía o no. A veces Dios hacía o nos concedía lo que pedíamos y decíamos gracias porque nos concedió un milagro, pero para terminar voy a utilizar un término colombiano para terminar de embarrarla, para terminar de dañar esa relación con Dios, le adjudicábamos ese accionar de Dios a otra persona. Así que muchas veces el mérito no se lo llevaba a Dios, que era la fuente del poder, que es la fuente de la gracia, sino que se llevaba el honor, se lo llevaba a un santo o se lo llevaba a otro medio, otro intermediario. Y quiero recordarles en esta mañana que la Sagrada Escritura nos enseña que solamente Cristo Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. No podemos perder esto de vista. Así que hemos pecado toda vez que nosotros en el pasado le adjudicábamos a otros seres diferentes a Dios eh, la, el haber orado en nuestra vida. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere saber de ti, porque tus problemas son tuyos y no son eh, los problemas de Juan ni de Berta. Juan y Berta tienen sus propios problemas. Así que Dios quiere tener una interacción directa contigo y por eso te hizo un ser inteligente, por eso te hizo un ser racional y por eso te dio una vida que es tuya y de nadie más. Decíamos en conversaciones anteriores que Dios estuvo presente en la formación de nuestro ser, en el vientre de nuestra madre. Salmo 139, versículos del 13 en adelante. Y que Él escribió, cuando todo esto fue formado, Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida. Así que en el libro de la vida nosotros estamos allí inscritos, lo que quiere decir que allí en el libro de la vida hay una página, como la de esta Biblia, que tiene escrito mi nombre. Y quien escribió ese nombre en el libro de la vida fue el mismo Dios. Así que a partir del momento en que nosotros nacimos, empezamos a escribir en el libro de la vida nuestra historia de salvación o nuestra historia de condenación. Nosotros sabemos qué ha pasado, conocemos nuestro pasado, nosotros sabemos exactamente qué hemos hecho y cuáles son las decisiones erradas o no que hemos tomado. Y eso es lo que en este momento está marcando la realidad presente de cada uno de nosotros. Debimos haber tomado muchas decisiones, todas las decisiones de nuestra vida debimos haberlas tomado de la mano de Dios, en un diálogo permanente con nuestro Dios, pero desafortunadamente no fue así, porque quienes nos llevaron a la pila bautismal prometieron delante de Dios educarnos en la fe y no lo hicieron. Y no lo hicieron precisamente porque tampoco ellos fueron educados en la fe, y así sucesivamente hacia atrás. Se redujo la relación con Dios de la humanidad entera a simples ritualismos, a simples formas de adoración cúltica, pero que no afectaban para nada nuestra inteligencia y nuestra realidad presente, porque no podíamos a través de los ritos, ni lo podemos hacer todavía, comunicarnos con Dios de una manera inteligente. Ahora la humanidad ha cambiado
Todo el mundo está tratando de encontrar respuestas y me llama la atención cómo en redes sociales como TikTok hay no menos de 10 o 15 personajes que tienen diariamente sus intervenciones en vivo y son brujos. Entonces usted los ve a ellos con muchas velas, con unas cartas en la mano, algunos tienen secretario o secretaria y entonces la secretaria va leyendo los mensajes que le van llegando y entonces los mensajes son preguntas, ¿qué va a pasar con mi tía? ¿Qué va a pasar con mi esposa? ¿Si va a volver la mujer mía? ¿Qué sé yo? Cualquier cantidad de preguntas y el brujo lo único que está haciendo es respondiendo. Al final les invita a tener unas reuniones con él directamente y así empieza a engatusar y a fidelizar a las personas. Eso quiere decir que todo el mundo está esperando respuestas, respuestas de un Dios que no encuentran en su iglesia, respuestas de un Dios que no han encontrado en la historia a través de los ritos. Necesitamos escuchar a Dios. Y en griego, esa palabra de escuchar a Dios se llama el rema de Dios. El rema es una palabra específica de Dios a una persona específica, con un propósito específico y en una circunstancia específica. Lo vuelvo a decir. Es una palabra específica de Dios a una persona específica en un momento específico o con un propósito específico, perdón, y en un momento específico. Voy a poner un ejemplo. Usted necesita vender una finca para invertir ese dinero en una ferretería, porque resulta que usted ya es una persona mayor, ya la finca le exige demasiado esfuerzo físico que usted ya no está en condiciones de estar haciendo y quiere vender la finca para cambiar de actividad. Pero resulta que usted todavía tiene mucho compromiso económico con su familia. Así que si hace un mal negocio, seguramente su familia se va a ver afectada. Bueno, usted necesita una palabra específica de Dios que le diga qué decisión tomar en un momento específico. Es este el momento que yo necesito que Dios me hable porque en este momento tengo la posibilidad de vender la finca. Quizá después no encuentre quien me la compre en el precio que yo considero que la estoy vendiendo bien vendida. Y usted necesita que Dios le hable no solamente esa palabra específica en ese momento específico, sino también que usted necesita qué propósito. Es decir, y ahí es donde nosotros tenemos que unir nuestro propósito con el propósito de Dios. Probablemente su propósito sea poner una ferretería, otro negocio, pero el propósito de Dios para usted sea otro diferente. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que alinear nuestra mente con la mente de Cristo. Si no conocemos el propósito general de Dios a nuestra vida, entonces corremos el riesgo de estar haciendo oraciones fuera del propósito de Dios. A esto se refería San Pablo en algún momento cuando escribió: ¿por qué no reciben ustedes lo que piden? Ustedes están orando y pidiendo a Dios no como conviene. O sea, estamos haciendo oraciones inconvenientes. Quizás le estamos pidiendo a Dios lo que no necesitamos. Quizás le estamos pidiendo a Dios lo que yo considero que debe ser y no necesariamente lo que Él quiere para mí. Entonces, en nuestras oraciones, cuando nosotros no oramos de acuerdo al propósito de Dios, tenemos inconvenientes porque Dios no va a estar actuando en nuestra vida de una manera caprichosa porque nosotros decimos. Dios es un Padre justo, tiene un carácter perfecto, es un Padre de amor, pero como Padre no tiene las debilidades que nosotros. Cuando un niño pequeño nos hace pataleta, nos llora, insiste, se tira al piso, reniega, grita, terminamos muchas veces haciendo la voluntad del niño porque qué pesar del niño. Ay, démosle esto porque bueno, nosotros somos seres humanos y no tenemos una manera perfecta, un carácter definido en la formación de nuestros hijos. Pero Dios no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse. Podemos hacer la pataleta que queramos, podemos gritar, hacer cualquier otra cosa. Incluso en la desesperación hemos llegado a desafiar a Dios. Usted no me ama, usted no me escucha, usted es un Dios malo.
yo no lo entiendo, usted no existe, cualquier cantidad de cosas que Satanás pone en nuestra mente en momentos de desesperación, se las hemos dicho a Dios. Pero Él no va a cambiar su propósito para ti y para mí. Todo accionar de Dios en nuestra vida en particular tiene que necesariamente estar en línea con su propósito para nuestra vida. Así que vuelvo, una palabra específica de Dios en un momento específico, con un propósito específico y en una circunstancia específica, la venta de la finca. Si nosotros no perdemos de vista esto, si nosotros no nos apartamos de estas consideraciones, entonces con toda seguridad vamos a empezar a tener una respuesta más efectiva de Dios a nuestros planteamientos, a nuestras preguntas, a nuestras consideraciones. Vamos a iniciar esta mañana con con esta reflexión inicial. Hubiese querido tener más tiempo para orar, pero le invito en este instante a que usted cierre sus ojos. Voy a orar por cada uno de ustedes. Padre, te doy gracias por Patricia Jiménez, que nos está viendo en este momento a través de Facebook. Oro por las personas que quizá nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, y también oro de una manera especial por quienes nos acompañan a través de esta invitación que hacemos a interactuar cada día delante de Dios por videollamada. Aquí estamos, Señor. Patricia, Rocío, Paula, Arledis, Lisette, Rosalba, María de la Luz, Flor Dalila y todos los que se van a unir los próximos minutos. Estamos delante de tu presencia, Señor, y cada uno de nosotros es una experiencia diferente. Somos un mundo distinto, Señor, un universo de consideraciones completamente diferente al otro. Nos une la fe, nos une la pertenencia a la iglesia, nos une el hecho de ser tus hijos, pero nos diferencia la individualidad, ese toque personal y único que nos diste a cada uno de nosotros, porque cada creación tuya es única, Señor, e irrepetible. Así que desde esa dimensión de nuestro ser exclusivo, queremos orar esta mañana para pedirte que a través de tu Espíritu nos aclares tu propósito en nuestra vida. Nuestros hijos naturales saben cuál es nuestro propósito con ellos. Ellos no tienen duda de cuál es mi propósito con ellos. Pero yo como hijo tuyo no tengo muy claro cuál es tu propósito conmigo. Porque no te conozco, Señor. Porque no hablo contigo. Porque simplemente mi relación contigo se ha suscrito a hacer oraciones enviadas a través de otros seres. Y cada vez que he recibido una gracia de tu parte por tu infinito amor, le he dado el honor y la gloria a seres diferentes que no eres tú. Perdóname, Señor, por no haber comprendido hasta hoy que el único canal de comunicación contigo eres tú, Jesucristo. Perdóname, oh Señor Jesús, por haberte apartado de mi vida y haber tratado de tener una relación con Dios, no a través de ti, sino a través de las formas religiosas. Necesitamos en este momento, Señor Jesús, que te entrones en nuestro corazón, que vuelvas a ocupar el lugar que nuestro Padre determinó que debías ocupar en la vida de cada uno de los redimidos. Porque solamente contemplándote a ti vamos a poder discernir el propósito del Padre para cada uno. Tú eres, Señor Jesús, la fuente de nuestra salvación, la fuente de nuestra vida. Tú eres nuestro guía. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Así que te pido, Señor Jesucristo, que en este día escuches lo más profundo del corazón de Rocío, de Paula, de Arledis, de María de la Luz, de Rosalba, de Lisette, de Flor Dalila, el mío,
y también de Patricia y de todos los que en este día van a levantar su voz en oración hacia ti. Consuélanos, Señor. Envía a nosotros tu consuelo divino, pero también envía a nosotros tu palabra de sabiduría que nos guía, que nos fortalece, que nos forma. Padre Santo, dejo a mis hermanos en tu presencia. Imploro, Señor, tu gracia y tu misericordia sobre sus vidas y te pido que esta pequeña reflexión que acabamos de hacer acerca de la forma de orar se quede guardada en sus corazones. Bueno, continuamos entonces hablando de la oración en este devocional de este día y para eso les voy a pedir a quienes se conectan con su Biblia en la mano abrir sus Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6. Dice de la siguiente manera. Es el tema de la oración, entonces en el capítulo 6, en el versículo 5, leemos lo siguiente, dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabras. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros se lo pidáis. Bueno, Jesús en persona nos está enseñando algo acerca de la oración. Y Él nos está diciendo primero que la actitud de nuestro corazón no debe ser una actitud arrogante. En nuestras comunidades eclesiales, en nuestras iglesias, vemos personas que se pasan en ese esfuerzo de demostrarle a los demás que son seres muy espirituales. Algunos, en este propósito de mostrar su espiritualidad específica, se han adjudicado dones y poderes, virtudes divinas que no poseen. Entonces encontramos personas expertas en ver visiones, expertas en imponer las manos. Otros se creen con la virtud necesaria y la autoridad necesaria para expulsar demonios. Otros empiezan a aconsejar, a dirigir y a normar la vida de sus hermanos, porque son seres demasiado espirituales, y vuelvo y lo repito entre comillas. Quizá haya alguna relación entre esta conducta y lo que está diciendo Jesús en este capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, en el versículo 5. Y cuando ores no seráis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los demás. Y les dice hipócritas. ¿Y por qué razón les dirá hipócritas? Pues porque generalmente estas personas que adoptan esta conducta en nuestras comunidades eclesiales o grupos de oración no tienen las virtudes cultivadas en su carácter, en su vida, en su testimonio de vida, necesarias para poder llegar a decir o a discernir este hombre o esta mujer si está hablando de un Dios que conoce porque lo practica. Bueno, también Jesús nos dice una segunda cosa. En verdad os digo que ya ellos recibieron su recompensa. Claro, cuando los hombres los admiran, cuando los hombres divinizan, si es que se puede usar la expresión, discúlpenme si es inadecuada, cuando los hombres los diosifican, cuando los hombres los enaltecen y ellos brillan delante de la comunidad por ser supuestamente
santos, ya esa es su recompensa, esa es su gloria. Realmente eso era lo que estaban buscando, porque no están buscando en el fondo de su corazón la gloria para Dios. Usan a Dios para gloriarse a sí mismos, para enaltecerse a sí mismos. Ya ellos han recibido sus recompensas, si eso es lo que ellos querían tener, ya lo tienen. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Bueno, aquí Jesús está hablando acerca de la intimidad. Mi relación con Dios es una relación de intimidad. Yo puedo tener una oración colectiva. Yo puedo participar en las liturgias de la iglesia y hacer oraciones colectivas. Pero mi verdadera comunicación con Dios está en lo íntimo de mi corazón. Es allí, en la soledad de mi estancia, Jesús dice un cuarto, es allí donde yo puedo desnudar mi corazón, llorar, contarle tranquilamente mis dudas, decirle, Señor, me siento enojado contigo porque no te comprendo. Llevo tiempo pidiéndote esto y tú no me respondes. Y yo veo que tú le respondes oraciones a otras personas, pero a mí no me respondes por alguna razón. Y te confieso que tengo enojo contigo y te pido perdón. En el fondo te amo. Aquí estoy en tu presencia, aquí estoy arrodillado, pero por favor, enséñame a conocerte. Haz que yo cada día vea más claro tu propósito en mi vida. Si estoy orando, si estoy pidiéndote esto que te estoy pidiendo y no está en tu propósito, muéstrame por qué, Señor. Muéstrame por qué razón estoy errado. Permite que yo pueda conocerme mucho más en el fondo de mi corazón y quizá pueda encontrar allí que la verdadera razón de mi deseo no es darte a ti la gloria, sino mi propio bienestar. Señor, necesito tu ayuda. Y allí en lo profundo de tu corazón, en la soledad de tu alma, en tu cuarto, Él ve lo secreto. Y es que Dios necesita mirar el secreto de nuestra alma, aquellas cosas que tenemos escondidas, aquellas cosas que no se han revelado, aquellas cosas incluso de las cuales ni siquiera somos conscientes, aquellas cosas que nos afectan y nosotros no tenemos la claridad suficiente para comprender que nos están afectando. Tú insistes en cultivar amistades que no convienen. Tú insistes en admirar a tu alrededor personas que no le dan la gloria a Dios. Tú insistes en mantener comunión y mantener una relación cercana de amistad. Es más, insistes en depositar tu confianza en seres que sirven a Satanás. Cuando tú pides prestado dinero a un interés de usura sin ningún requisito previo, entonces estás poniendo tu confianza en un maleante, en un usurero. Y después estás llorando y pidiendo oración. Padre, es que necesito que me ayuden a orar porque debo mucha plata en estas cosas de las redes sociales. ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Ni siquiera en nosotros mismos. Así el mundo nos esté diciendo que tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Eso habría que valorarlo de una manera sana y espiritualmente aceptada. Yo no soy digno de confianza, porque si yo hubiese sido digno de confianza, no hubiese cometido los errores que he cometido. No hubiese hecho las cosas que he hecho de las cuales hoy me estoy arrepintiendo. No hubiese causado tanto dolor en la vida de los demás. Quizá no hubiese criado a mis hijos de la forma en que lo hice. En ese sentido, no creo que seamos dignos de confianza. Pero otra cosa es trabajar con entusiasmo, trabajar de una manera inteligente, de una manera adecuada, seguros de lo que conocemos
seguros de lo que estamos haciendo y con propósitos claros. Eso es muy diferente a tener confianza en mí mismo. Yo confío en lo que estoy haciendo porque sé lo que estoy haciendo. Confío en las cosas que puedo hacer porque estoy seguro y me conozco que en eso específicamente sé hacer las cosas, pero no una visión general de confianza en mí mismo que me haga competente en todas las áreas de la vida. No tengo competencias en todas las áreas de la vida. Si yo no sé manejar un avión, no me voy a montar en un avión por más confianza que yo tenga en mí mismo, no voy a ir a manejar un avión. Yo creo que es, es, es suficiente con esta ilustración que les he dicho. Jesús entonces nos está diciendo que nuestro Padre ve lo secreto y nos va a compensar. Y al orar, no usemos repeticiones sin sentido como los gentiles, o sea, como los incrédulos, porque ellos se imaginan que están siendo oídos por sus palabras. Bueno, Israel por mucho tiempo estuvo asediado por vecinos que eran gentiles, o sea, que eran inconversos. Y otra manera de referirse a estos inconversos eran paganos. Estas naciones vecinas, en esas creencias de tipo pagano, en esas formas de acercarse a sus dioses, que de hecho ya eso es idolatría, tenían la costumbre de adjudicarle a ciertas oraciones valores de poder. Y esa infiltración todavía la vemos en el catolicismo actual, cuando usted entra a las redes sociales y encuentra un anuncio que dice oración para derrotar a Satanás, como si Satanás le tuviera miedo a esas palabras. No, Satanás no le tiene miedo a esas palabras, Satanás le tiene miedo a la vida de Dios que se refleja en su corazón a través de su mirada, de sus palabras, de su forma de pensar. A eso le teme Satanás. Al hecho de que usted diga cosas que están escritas en una oración, a eso no le teme Satanás. Eso no lo va a obligar a él a salir corriendo, ni tampoco lo va a obligar a salir corriendo la imagen de San Benito. No, señor. Él no le tiene miedo a la imagen de ningún San Benito, ni siquiera le tiene miedo a la imagen de la cruz, porque así de atrevido es. Él le tiene miedo a la vida de Dios que emana de su cuerpo, de su mirada, de sus palabras, de sus actos. Él le tiene miedo a la bondad y a la caridad que sale de su corazón. A eso le tiene miedo Satanás. Satanás le tiene miedo al conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios, porque es la palabra de un Dios perfecto, de un Dios eterno. Porque usted cuando le hable a él, le puede hablar con la palabra de Dios y lo silencia y lo atormenta. A eso le tiene miedo Satanás. Satanás no le va a tener miedo a una camándula que usted tenga puesta en su mano o en su cuello, o a imágenes de cualquier cosa que supuestamente habita en el cielo, que es la violación a aquel mandamiento. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que hay en el cielo, o en la tierra o debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas ni las adorarás. Y eso era lo que hacían los paganos. Así que no orar con frases o oraciones repetitivas y sin sentido. Eso lo hacen los gentiles, o sea, los paganos, porque ellos se imaginan que serán escuchados por su palabrería. Yo no lo estoy diciendo, lo está diciendo Jesús en el Evangelio de San Juan, perdón, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 7. Eso es lo que dice Jesús. Así que usted y yo tenemos un reto y es sopesar a quién hacemos caso. Hacemos caso a un colectivo llamado iglesia, llámese o sea la iglesia que sea, o le hacemos caso a lo que Jesús nos está diciendo. Creo que yo me inclino por hacerle caso a Dios, sin demeritar el valor de la iglesia, solo que la iglesia no es Dios. La iglesia debe sujetarse a lo que Dios dijo, no poner ni aumentar palabras a lo que ya está dicho.
no sobredimensionar lo que ya Jesús dijo. El evangelio es sencillo. Esto es lo que Jesús nos está enseñando y eso es lo que él consideró que nosotros debíamos de saber cuando cuando vamos a entrar en oración. Y entonces Jesús termina diciendo, no os hagáis semejantes a ellos. Estamos hablando de quienes se enorgullecen y se jactan y también hacen oraciones repetitivas. No os hagáis oraciones a ellos porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que tú se lo pidas. Él sabe lo que tú necesitas. Y yo creo que ahí está la clave. Cuando yo me siento a orar, la idea es invertir las cosas. Padre, yo te pongo mi necesidad de sustento, esa necesidad que tengo de conseguir el pan de cada día. Pero yo necesito, Señor, que tú me ubiques en el lugar en que tú quieres que yo esté. Dios tiene un propósito siempre en nuestra vida. Y no es una casualidad que tú encuentres un trabajo en esta empresa y no en esta. Que tus compañeros de trabajo sean Juan, Margarita y Pedro y no Jesús, Matías y Adriana. En el tiempo del Señor, Él te pone al lado de ciertas personas para que tu luz brille, para que tu testimonio afecte sus vidas. Dios tiene un propósito para ellos a través de ti. Así que ese lugar en el que tú vas a trabajar y vas a derivar tu sustento, también debe ser el lugar que Dios tiene destinado para ti con un propósito. El problema nuestro es que llegamos al trabajo y esto es mi empleo, este es mi salario y este es mi logro, porque yo me maté en la universidad estudiando, porque yo me capacité y tomamos el trabajo como si fuera un reconocimiento a mis esfuerzos. Pero ¿por qué entre tantas personas que aplicaron a ese empleo te eligieron a ti, no al otro? No me venga a decir ahora que es que son los procesos de selección que hacen los psicólogos y toda esa cantidad de las... No son tus virtudes. Hay quien maneja tu vida, hay quien sigue siendo el Señor de tu vida. Y te aseguro que no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Así que lo primero que tú tienes que preguntar es, Señor, ¿cuál es tu propósito en este lugar de trabajo? Y ese propósito puede ser en dos sentidos. Que tú afectes, obviamente, la realidad espiritual del entorno o que Dios te ponga allí porque tú necesitas aprender a luchar con un entorno hostil. Tú necesitas aprender a decirle no a aquel compañero que te invita cada fin de semana a los prostíbulos, a tomar licor y a malgastar el dinero que con tanto esfuerzo y con la gracia de Dios llega a tus manos. Tú necesitas aprender a decirle no a aquel compañero o compañera de trabajo que insiste en hablarte mal de su esposo y de sus hijos. O tú necesitas aprender a no reírte de los chistes obscenos y de las vulgaridades que salen de los labios de los demás. Tú necesitas aprender a decir la verdad y a vivir la verdad en medio de un mundo de mentiras, que es la vida de cada uno de ellos. Porque todos viven un mundo irreal. En la empresa son unos y en sus casas son otros. ¿Cuál es tu verdad? ¿Por qué Dios te tiene trabajando allí? ¿Por qué no allí y en otro sitio? Así que cuando yo llego a pedirle a Dios un empleo, que me provea un empleo, entonces debo despojarme de todo tipo de pretensiones personales. Señor, yo necesito un empleo, pero en el Congreso de la República, porque es que alguien como yo que se ha preparado tanto no es para menos. Señor, yo vengo a pedirte un empleo porque tantas veces me han ofrecido otras cosas, pero no están a mi altura. Bueno, necesitamos afinar ese propósito de Dios en nuestra vida con nuestras circunstancias. Entonces, cuando aprendamos a hacer eso, hemos aprendido
aquello a lo que Pablo se refiere cuando nos dice, porque es que no oramos como conviene, sino que oramos como no conviene. Jesús entonces empieza a decir, cuando ustedes oren, háganlo de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Amén. Bueno, no solamente es orar y estar en el propósito de Dios, pedir lo que esté de acuerdo al propósito divino para nosotros, sino que tenemos la oración debe tener una orientación, y la orientación específica de la oración es la gloria de Dios, la santificación de Dios. Reconocemos a Dios como un Dios santo. Así que cada vez que oramos, estamos haciéndolo. Y lo primero que debe buscar cualquier oración nuestra es la exaltación de la santidad divina. Santificado sea tu nombre y venga tu reino. Ese reino de santidad, ese reino de pureza. La santidad implica justicia. La santidad implica amor. La santidad implica dedicación. La santidad implica conocer el propósito de Dios y estar de acuerdo y articulado con el propósito de Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida de las personas que están a mi lado. La santidad de Dios es su perfección. Así que mi oración debe estar orientada en esos términos, a exaltar esa santidad de Dios, a ubicarme en medio, yo soy objeto de esa santidad de Dios en mi vida. En medio de esa santidad, Dios me llamó a la vida. En medio de esa santidad, Dios me concibió en su corazón antes de llamarme a la vida. Ya yo fui conocido como Alejandro antes de que Dios me llamara, porque había un propósito en él. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Todos nosotros queremos vivir en el reino de Dios, pero hacemos nuestra voluntad. Todos nosotros decimos que somos hijos de Dios porque pertenecemos a una iglesia, y eso es mentira, porque no es lo mismo pertenecer al reinado de una iglesia que pertenecer al reinado de Dios, al reino de los cielos. Venga tu reino. Cuando el rey, cuando el reino de Dios está en nuestra vida, entonces Él es el que gobierna, Él es el que decide, Él es el que articula, Él es el que ordena mi vida. No lo hago yo, porque yo vivo en el reino de Dios. Venga tu reino. Cuando oramos, muchas veces nosotros estamos diciéndole al Señor, haga Señor lo que a mí me parece, lo que yo quiero, lo que anhela mi corazón, pero no lo que está en su propósito. Entonces no es el reino de Dios. Cuando yo voy a decir una mala palabra o voy a criticar a alguien, tengo dos opciones: guardar silencio por caridad fraterna o maldecirlo al hablar mal de él. Maldecir es decir mal. Si yo hago lo que no está en el propósito de Dios, entonces en ese instante no estoy en el reino de Dios. Y desde esta clave de lectura, cuando nosotros evaluamos lo que es nuestra actividad diaria, entonces en la noche podemos preguntarnos cuántas veces estuve yo en sintonía con el reino de Dios y cuántas veces no lo hice. Cuando renegué el trabajo, cuando hablé mal de otra persona, cuando critiqué a mi mamá, a mi papá, a mis hijos,
cuando entré en ira porque alguien no sabía hacer lo que tenía que hacer y yo tuve que hacerlo por él. ¿En qué momentos he estado yo en el reino de Dios y en qué momentos no? Entonces vamos a tener ¿han visto un electrocardiograma que salen así esos picos? Y entonces yo puedo, si pudiera tener acceso a esa información en esa forma gráfica, entonces yo podría en la noche decir en cuántas ocasiones de estas 24 horas o de estas 8 o 10 horas de trabajo estuve realmente en el reino de Dios. Y por la noche poder hacer una oración y decirle, Señor, quiero estar en tu presencia 24/7. Aún dormido, quiero tener contacto contigo. Aún dormido, quiero estar gozando de tu compañía en tu presencia. Hágase tu voluntad en la tierra y en el cielo. Pero generalmente nuestra oración está orientada a pedirle a Él que haga nuestra voluntad y no la suya. Danos el pan de cada día y perdona nuestras deudas, así como hemos perdonado a quien nos debe. Bueno, yo siempre he insistido que el perdón es un don divino. La naturaleza humana es tan imperfecta que no podría salir de allí un acto tan noble como el perdón, a menos que sea inspirado por el Espíritu Santo, y después hablamos de eso. Pero lo que sí es importante rescatar en este momento de esta instrucción de Jesús es que tenemos que tener una orientación a la reconciliación, al perdón, a fraternizar con nuestros hermanos, a fraternizar con aquellas personas que nos han ofendido, que nos han dañado, y a reponer o hacer restitución a aquellas personas que nosotros hemos dañado. Tenemos una mala concepción del sacramento, para nosotros católicos, el sacramento de la reconciliación, o desde el punto de vista evangélico de la reconciliación con Dios, porque ellos no lo consideran un sacramento. Como quiera que sea, el fin es el mismo, reconciliarnos con Dios. Así que reconciliarnos con Dios implica reconocer nuestra culpa y tener el firme propósito de no volverlo a hacer. Ustedes, mujeres que son casadas, cuando su esposo les ha sido infiel y ha llegado en algún momento a pedirles perdón, usted espera al otorgar ese perdón con mucho dolor, pero es más grande el amor, es más grande la caridad fraterna. Así que usted decide perdonar, pero el hecho de que usted perdone no quiere decir que se olvidó del tema, que ya volteamos la hoja. No, hay una herida que sanar, hay un proceso de restauración, de compensación emocional que usted necesita. Y el único que lo puede hacer es quien lo causó, su esposo. Así que usted puede perdonar la infidelidad, pero si su esposo no empieza a partir de ese momento a tratar de restituir, de resarcir el dolor y la herida emocional en su corazón, ese perdón nunca se va a dar, se va a volver en resentimiento. Si yo le robé 100,000 pesos a una persona y le digo a Dios, perdóneme porque yo fui ladrón y le quité 100,000 pesos a Pedro, Dios me perdona. Pero entonces Pedro queda ofendido, Pedro queda lesionado. Ese día en la casa de Pedro no hubo desayuno ni almuerzo y quizá tampoco hubo cena. La familia de Pedro aguanta hambre porque yo me robé 100, pero ya Dios me perdonó. Eso es justo. Si estamos interactuando con un Dios justo, creen que eso es justo. Creen que eso es justicia divina. ¿Cuántas veces nosotros hemos pedido perdón a Dios y no hemos hecho restitución? Es allí cuando nosotros necesitamos la orientación de la iglesia, porque hay casos en que la restitución es realmente imposible o inconveniente. Una mujer es infiel, comete adulterio o fornica con el esposo de una amiga.
se arrepiente, se aparta de su pecado. ¿Y cómo se haría la restitución? Ir a contarle a la amiga, mira, yo me acosté con tu marido para que tú me perdones. Es allí donde se necesita un adecuado discernimiento para saber de qué manera lo hacemos. Usted se robó 100.000 pesos y en el momento en que se arrepiente no los tiene, pero debe hacer restitución. Entonces necesita la orientación del confesor, la orientación de la iglesia, de qué manera tocamos el corazón de Dios y pactamos con Él una forma de restituir. Nos hemos confesado miles de veces y nos hemos acercado a Dios miles de veces, pero hoy es el momento de preguntarnos si realmente lo hemos hecho como conviene. Y es un requisito según la enseñanza de Cristo para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Antes es un milagro que Dios nos escucha. Antes es que la misericordia divina es demasiado grande y nos asiste. Que hoy el Espíritu Santo nos enseñe cuánta inmundicia y cuánto pantano todavía hay en nuestros pies. Qué tan equivocados hemos estado al tratar de juzgar a un Dios bueno y un Dios santo, cuando nosotros hemos creído que tenemos una buena relación con Él y hemos estado engañados porque no hemos podido comprender que pertenecer al reino de una iglesia no es igual a pertenecer al reino de Dios. Vamos a terminar esta enseñanza, esta reflexión, considerando lo último que Jesús nos orienta o nos insinúa para decir a Dios cuando estamos en oración. Y es que toda oración debe terminar con esta petición: apártame del maligno, Señor, y no permitas que yo sea tentada. No me dejes caer en esa tentación. Señor, si esta propuesta de empleo que yo tengo va a ser causa de perdición para mí, si allí voy a estar interactuando en un ambiente laboral tan complejo y tan alienante, y mi carácter en ti no está tan fuerte como para no ceder a esa presión social, entonces, Señor, guárdame del maligno y que no sea mi voluntad sino la tuya. Cierre sus ojos, vamos a orar. Gracias, amado Dios, por tu compañía diaria, porque cada día es nuevo en tu presencia y cada día nos enseñas cosas nuevas de tu carácter. Gracias por formar nuestra espiritualidad cada día en las mañanas. Gracias por el privilegio de tener el tiempo necesario para orar en tu presencia. Te amamos, Señor. En medio de toda circunstancia, al escuchar estas palabras, estamos escuchando tu amor y tu misericordia para nosotros. Bendice, Señor, este tiempo sagrado que estos mis hermanos y yo tomamos cada día para iniciar en tu presencia esta jornada. Bendice, Señor, a quienes van a mirar después de esto, este en vivo en Facebook. Bendice, Señor, a todos mis hermanos que están aquí conmigo a través de esta plataforma de mí. Bendice, Señor, a quienes hayan podido mirar esta transmisión en vivo en mi canal de YouTube, si es que se logró hacer. Pero, Padre, por favor, que tu bendición hoy para nosotros sea una adecuada reflexión de cada punto que hoy trataste con nuestra naturaleza humana, con nuestra inteligencia. Tú quieres escucharnos. Tú estás allí dispuesto a hacer nuestra voluntad siempre y cuando esté
en línea con tu propósito. ¿O quieres mostrarnos tu amor, tu misericordia? Enséñanos a presentarnos adecuadamente en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo a cada uno de estos mis hermanos. Te pido que tu luz brille sobre sus rostros y que les concedas la paz en este día. Los pongo delante de ti, los dejo a tu cuidado para que legiones y legiones de ángeles formen alrededor de ellos un muro y un antemuro de fuego que los proteja. Y los cubro, Señor, con los beneficios y la virtud de la sangre de Cristo. Amén. Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que tengan un buen día. Son las 7 de la mañana en punto. Así que quienes van a ir a trabajar, les deseo una feliz jornada. Y por Gracias, favor, Monseñor. tengan Muchas Gracias, gracias. Padre. Dios lo bendiga. Bendiciones. Chao, hasta luego. Muchas gracias, Padre. Bendiciones.